Soy Alejandro Salazar Guerrero y tengo mucho gusto en presentar este material en el que tratamos sobre el tema de la conceptualización del diagnóstico pedagógico. En una primera instancia, el concepto relacionado con el diagnóstico tiene que ver fundamentalmente con una serie de elementos que se perciben y se definen dentro del entorno de definición de un objeto específico. En este caso, el objeto pues tiene que ver con la educación. El diagnóstico pedagógico se refiere fundamentalmente a las actividades que nos permiten determinar las características y condiciones que guardan los estudiantes, ya sea de manera individual o grupal, las instituciones o el mismo sistema educativo. Obviamente sin olvidar también a los profesores y pues a los elementos que conforman el entorno institucional de la educación. Como cualquier diagnóstico, en particular, por ejemplo, cuando vamos con el médico, observamos en este caso todas aquellas condiciones de las que nosotros hacemos mención para tratar de darle una idea al médico del mal que nos aqueja y por el cual él nos va a dar su punto de vista en función de sus propias condiciones, tanto de conocimiento como de estado psicológico que guarde en ese momento, la disposición que tenga para atendernos, la familiaridad que tenga con nuestro desarrollo de la salud, etc. Lo mismo va a pasar en el plano educativo. Nosotros como docentes, cuando acudimos al grupo por primera vez, establecemos un diagnóstico de manera intuitiva, de manera práctica incluso, porque observamos y percibimos diversas características en relación a la conducta, la disposición, el estado socioeconómico y la apariencia que guardan los alumnos. Todo esto lo procesamos mediante un proceso psicológico de nuestro interior y a través de una serie de experiencias, de prejuicios, pues reconocemos aquellos patrones que nos son familiares y observamos las características que guarda el grupo para establecer un diagnóstico de manera automática, de manera un tanto instantánea, se podría decir. Generalmente los diagnósticos que establecemos en este sentido pues son de una manera un tanto informal, generalmente pues no se documentan, simplemente nos sirve para el desarrollo de nuestros cursos y el trabajo que vamos a desarrollar frente al grupo. También obviamente influyen en nuestra condición psicológica para motivarnos y llevar a cabo el trabajo, ya sea que el grupo presente características que propicien esta participación o que por otro lado pues nos retraigan, como le puede suceder a cualquier persona. El diagnóstico desde el punto de vista de la conceptualización que se menciona dentro del texto, se refiere a un marco teórico en el cual se desarrollan elementos estructurales para determinar los diagnósticos. Se habla, por ejemplo, en particular del constructivismo como una referencia teórica y también se habla de la complejidad que tienen estos fenómenos sociales que en mucho pues se han mantenido a lo largo de muchos siglos. Las ciencias sociales y en particular la pedagogía carecen de una serie de elementos que nos permitan definir desde el punto de vista objetivo las características de los fenómenos en estudio. De ello pues se ha prestado en mucho a un desarrollo de poca calidad científica en comparación, por ejemplo, a las ciencias naturales como la física, la química, la medicina. Y también se han prestado mucho al manejo de los intereses que guardan los sistemas económicos en los cuales están inmersos estos entornos sociológicos y pedagógicos en particular. El autor, me parece que es español, pues tiene una serie de elementos que menciona en cuanto a la evaluación y
bueno, en particular, más bien al diagnóstico educativo de aquellos aspectos que tal vez en España, que es un país muy diferente a México desde el punto de vista social y económico, pues puedan llevar a una teorización y más aún desde el punto de vista del sistema económico y no se diga en el plano filosófico. Entonces yo creo que es muy importante no perder de vista todo este marco tan complejo del cual se puede considerar que la pedagogía es una supraestructura, ¿verdad? Una serie de conceptos que, como en derecho, pues se derivan de una escala de valores que en particular pues heredamos del sistema capitalista. No porque seamos un país capitalista, sino porque somos un país dentro de la hegemonía capitalista, dentro del marco de desarrollo, de influencia y de explotación capitalista. Entonces la condición pedagógica y el diagnóstico que en su momento se relaciona con las consecuencias que tiene para la planeación, pues están muy lejos de ser como se menciona o de esperar como se menciona en el material que leemos hacia una mejora del sistema educativo, porque pues ya no podemos aspirar a una mejora, sino simplemente a sobrellevar el sistema, que en nuestro país es muy precario y los resultados a lo largo de toda la historia han sido de muy mala calidad. En las últimas décadas, considerando el siglo pasado, pues los sistemas educativos se han importado, se han tomado del extranjero, dejando a un lado las características y las expectativas de la propia población, que son objeto de lo que es la educación y en particular el sistema mexicano de educación. Por lo tanto, pues la población lo rechaza, no lo toma ni como un mecanismo de solución a sus problemas, que es el que debería de ser fundamentalmente, y vemos que la mayoría de los estudiantes acuden a las aulas a pasar el tiempo simplemente. Un porcentaje muy pequeño de los estudiantes es a nivel grupal o a nivel generacional o institucional, por decir del 5%, son los que realmente toman el estudio como algo serio, como algo que les va a ayudar a desarrollarse como personas. La mayoría de los estudiantes desarrollan una intuición a nivel de pueblo, a nivel cultural, pues observan que realmente la educación no les va a servir para resolver sus problemas y simplemente van a la escuela a pasar el rato. Los profesores como diagnosticadores, pues no tenemos una autoridad moral sobre ellos, los alumnos nos contradicen, los padres nos contradicen, las autoridades más aún desconfían y no aceptan porque ellos mismos no establecen un marco estructural para el desarrollo del proceso diagnóstico. Entonces se vuelve un relajo todo el sistema educativo, donde los profesores pues sobrellevamos las condiciones formales de lo que es nuestra actividad profesional para rescatar lo que se pueda pues aplicar en los conocimientos, en las actividades y finalmente en la evaluación, que es lo que los estudiantes pues esperan para aprobar las materias, para no alegar, como muchas veces sucede cuando se reprueba o no tiene la calificación que esperan. Entonces, hay aspectos que en este documento pues, se mantienen desde el punto de vista conceptual, como son los procesos de diagnóstico en cuanto al reconocimiento de características, y me llama mucho la atención porque en un proceso psicológico de diagnóstico nosotros hacemos referencia a nuestra experiencia y a conceptos que prejuician nuestra valorización, que dicho sea de paso tiene que ver con la jerarquía de valores morales que tenemos. Entonces, para lo que una persona es importante y es valioso, como podría ser el conocimiento, pues para otras personas no lo es simplemente una calificación o una evasión de su responsabilidad en el caso de los estudiantes en ocasiones. Entonces,
La valorización del conocimiento tiene que ver fundamentalmente con las jerarquías de orden moral, que desde el punto de vista filosófico, pues se atañen a dos grandes vertientes, una la del materialismo y otra la del idealismo, en particular la del materialismo dialéctico, que tiene como valor fundamental el interés colectivo, el desarrollo de las personas como seres humanos, mientras que dentro del idealismo pues vemos una serie de conceptos que se desarrollan en torno particularmente al capitalismo, en donde el interés fundamental y sobre todo para nuestro país es el de la explotación. Entonces el diagnóstico, volviendo al tema, se hace referencia de manera práctica con relación a un interés por formar cuadros de trabajadores que ofrecen mano de obra de mediana calidad, pero muy barata a las empresas transnacionales y globalizadoras, que en ese sentido es como se debe de manejar el concepto de la globalización, un mecanismo de desarrollo para las empresas, particularmente las estadounidenses, que son las que se están apoderando de todos los recursos en el plano internacional. Entonces, nuestro diagnóstico es básicamente con referencia al objetivo de la creación de mano de obra barata, que no debería de ser. Desde el punto de vista ético, nosotros como docentes debemos de tener una visión más allá de las condiciones de explotación de nuestra sociedad y evaluar, diagnosticar en función a objetivos más humanos que tengan que ver con el desarrollo de las personas, del desarrollo de su conciencia a nivel individual, a nivel social y su participación para emancipar a la sociedad del lastre que representa el capitalismo y su influencia que tienen los cuadros educativos, en particular para nuestra sociedad. Ese es uno de los aspectos que me parecen más significativos dentro del diagnóstico. Tener un marco conceptual consciente, en primer lugar, pues de la realidad que vivimos, pero de los problemas que debemos manifestar, generalizar y tratar de resolver. Finalmente, pues la intervención sobre el desarrollo, pues me parece también, al igual que el diagnóstico, un proceso bastante crítico porque requiere de muchos recursos, tanto económicos como psicológicos, con los cuales la mayoría de la población no cuenta. Las personas están preocupadas por comer, por tener un lugar donde vivir, antes de lograr una educación. Y por lo tanto, pues esos mecanismos de intervención, pues van compaginados y se ven de alguna manera afectados, porque las personas pues no van a tener la disposición para escucharnos mientras que no resuelvan su problema más básico, que es el del alimento, el de la habitación y el de su entorno familiar y social. Ya como una conclusión hacia este tema, en donde yo creo que debemos de preocuparnos por desarrollar una teoría pedagógica más adecuada a nuestras condiciones y a nuestra realidad, a nuestra problemática social, que tiene en primer lugar el sistema de explotación y en segundo lugar el sistema tan corrompido que tenemos en el país. Socialmente hablando, estos dos aspectos pues son el cáncer que ha provocado que la educación nunca haya tenido resultados ni siquiera aceptables, y no porque yo lo diga, sino porque lo vemos en los foros mundiales, como en las evaluaciones que hace la OCDE, donde México se destaca por su retraso educativo tan notorio. Pero bueno, no estamos tampoco de esos foros, simplemente basta con salir a la calle y darse cuenta de que la convivencia social es desastrosa. Tenemos que cuidarnos cada vez que salimos, de no ser agredidos, ya no se diga ser secuestrados o víctimas de algún crimen. Ese yo creo que es el principal tema de nuestra preocupación en torno
aspecto pedagógico y en particular, bueno, al diagnóstico al cual debe hacer referencia a los puntos que he mencionado. Y pues sería todo por mi parte, agradeciendo su atención, doctora Ramírez, y pues teniendo más oportunidad de tener estas experiencias que yo creo son muy interesantes, de presentar la información de manera grabada. Y hasta luego.